Muy bien, buenos días jóvenes, es un gusto saludarles en esta bella y hermosa mañana. Estamos en nuestro curso de Derecho Laboral y Mercantil. El día de hoy tenemos nuestro tema número 2, relacionado a lo que son las obligaciones de los comerciantes. Del Liceo Hispanoamericano, mi nombre es Basti Marisa Hernández Pérez. Es un gusto saludarles a todos. ¿Qué es un comerciante? Un comerciante es toda persona que forma constantemente una actividad de trabajo comercial que tiene influencia directa en la economía. En Guatemala encontramos lo que es el Código de Comercio. Este código es el que rige toda actividad mercantil. En el artículo 2 específicamente encontramos las actividades comerciales, las cuales se encuentran sujetas a nuestra legislación, ¿verdad? Dichas actividades comerciales pueden ser diversas o relacionadas a estas. La número 1 es la industria dirigida a la producción o transformación de bienes. Acá en este punto número 1 está siendo claro, ¿verdad?, en el que toda transformación de bienes es una actividad comercial, sea cual sea. Si hay una señora, ¿verdad?, que vende, por ejemplo, papitas fritas en una plaza de mercado, es una actividad comercial porque ella transforma un vegetal o lo que es la papa en algo que está vendiendo. Por ende, se conoce como la transformación de un bien. En cualquier industria o empresa mayor, también se le conoce como la transformación de bienes a todo aquel recurso primario que se utiliza para vender. También se conoce como una actividad comercial a la prestación de un servicio. Los servicios básicos o derechos básicos que nosotros contamos como ciudadanos guatemaltecos es la energía eléctrica, agua potable, drenajes, e incluso el internet ahora en día, ¿verdad? Todos esos servicios con los que nosotros contamos también son actividades mercantiles. Incluso los servicios como el ser un ama de casa o ser una ayudante doméstica o brindar, ¿verdad?, cualquier orientación en cualquier rama de las ciencias es un servicio. Entonces eso también se le considera una actividad económica. En el aspecto número 2 descrito o literal 2 del Código de Comercio, en su artículo 2 dice: la intermediación en la circulable de bienes y la prestación de servicios. La intermediación, es decir, cualquier persona involucrada directamente en la actividad número 1 descrita, que tenga que ver con ella, ¿verdad?, directa o indirectamente, a eso se le conoce como la intermediación. Y circulable de bienes, el vender un mueble, el vender cualquier instrumento electrónico o aparato o utensilio, ¿verdad?, se convierten en actividades mercantiles. La banca, es decir, todas las agencias bancarias, ¿verdad?, tienen o son consideradas como actividades mercantiles. Por ende, los seguros, ¿verdad?, hay bancos que también trabajan seguros o hay aseguradoras que trabajan por sí solas. Toda influencia o toda característica brindada por un seguro, cualquiera que fuera la institución que la brindara, se considera una actividad mercantil. Cualquier acción de trabajo que involucre finanzas
Hoy en día, pues en Guatemala tenemos la venta libre en Facebook, ¿verdad? Entonces, donde vemos cualquier producto que nos ofrecen, pero debemos de saber que cualquier producto comprado o vendido a través de Facebook, por el momento, pues no se factura, ¿verdad? Entonces, ahí incumplimos con uno de las obligaciones o principios mercantiles, ya que no están pagando impuestos. Más aún, sin embargo, es una actividad comercial o mercantil. Entonces, tomamos en cuenta que toda actividad que tenga que ver con finanzas o con fines de lucro para nuestro país es considerado una actividad mercantil. Y el punto número 4, descrito en el artículo 2 del Código de Comercio, todas las áreas auxiliares a las anteriores. Entonces, todo producto, pues es importante saber que tiene o es conocida como actividades comerciales. Entonces, un comerciante es aquella persona involucrada en cualquiera de estas áreas económicas. Comerciantes extranjeros en Guatemala. Según el Código Mercantil en el artículo 8, tiene condiciones especiales lo que es un comerciante extranjero. Vamos a leer qué dice. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y presentar a personas jurídicas. Recuerden que una persona jurídica es quien tiene una identidad, ¿verdad? O una identidad jurídica. Cuando ya hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código, es decir, que esta persona debe de estar inscrita como representante jurídico de alguna empresa o algo por el estilo, ¿verdad? Para tener una identidad jurídica, siendo responsable directo de esta empresa. Por lo tanto, tiene este derecho, ¿verdad?, de realizar actividades de comercio en nuestro país, siempre y cuando tenga todos sus documentos en orden y legales, ¿verdad? Continúe leyendo y dice con las disposiciones del presente código. En estos casos tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones que los guatemaltecos, salvo los casos determinados en las leyes especiales. Acá en este último punto del artículo 8 no voy a profundizar mucho porque es parte de su actividad de investigación en esta clase. Entonces se dice que es establecido siempre en el Código Civil y Código Mercantil, hay disposiciones especiales para comerciantes extranjeros. Este artículo número 8 fue reformado por el artículo 1 del decreto 6295 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, si necesitamos mayor información de él, podemos citar el artículo número 1. De hecho, pues tendrían que buscarlo y copiarlo, ¿verdad? Derechos de un comerciante. Número 1, derecho al aviamiento de crédito mercantil. Es decir, que el comerciante guatemalteco tiene derecho a financiamiento por parte de bancos, principalmente para actividad comercial. Es el prestigioso ganador por un comerciante que se le traduce en clientela, crédito de proveedores y penetración en el mercado sobre la competencia. También puede ser financiado por un proveedor o por asociados, ¿verdad? Tomen en cuenta que al momento de alguna actividad económica, un comerciante viene y va a asociarse con algún familiar, ¿verdad?, para tener fondos
para crear su empresa o iniciar su negocio, es muy importante que redacten algún documento, algún contrato de condiciones. Esto con el fin y objetivo de evitar problemas futuros. Hablemos financieramente, ¿sí? Igual el inversionista mayoritario tiene el derecho de poner condiciones a sus asociados, ¿verdad? Sean quienes sean, puede que sean familiares, amigos o personas totalmente diferentes. Como ustedes saben, yo tengo un poco de experiencia en el área mercantil y el año pasado veía un caso específico, ¿verdad? Acá por zona 10, en la que dos médicos que eran amigos, pues habían decidido hace tiempo atrás montar su laboratorio. Y pues ambas personas tenían ingresos de lucro al final, ¿verdad? Claro, todo eso viene después de la inversión. ¿Qué fue lo que pasó? El año pasado me iniciaron a tener problemas muy feos, ¿verdad? En los que estas personas no podían ni llegar a verse. Entonces tenían representantes legales, ¿verdad? Licenciados, que eran los que ya se reunían para entablar mesa de diálogo y darle solución al problema económico al que ellos se enfrentaban, al problema mercantil, ¿verdad? Y al problema de impuestos. Entonces, por eso es necesario que se establezca un contrato o convenio, el cual sea firmado por ambos antes de invertir o previo a invertir o en el momento en el que se está invirtiendo para una empresa. Claro, para realizar ese convenio o ese contrato, debemos de tomar en cuenta que cualquier documento redactado y firmado por personas mayores de edad es válido. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo también frente a un notario, ¿sí? Quienes son los responsables de este tipo de convenios o actividades. Vamos al derecho número 2, derecho al arrendamiento. Todo ciudadano guatemalteco tiene derecho a una vivienda digna. Todo ciudadano guatemalteco tiene derecho al arrendamiento de un lugar donde habitar. En el caso del comerciante, tiene el derecho al arrendamiento de un lugar específico en el cual desee tener su negocio o comercio. Vamos a leer qué dice. Se trata de una posibilidad de que los comerciantes, conforme a las reglas del Código Civil, se mantengan como inquilinos de los locales que tienen alquilados, después de que sus negocios están acreditados y tienen clientela permanente. Los derechos y obligaciones que estamos viendo hoy acá en este tema son bastante universales, es decir, que se encuentran contenidos no solo en la Constitución guatemalteca, sino en la Constitución de otros países. Pueden variar las disposiciones en los artículos, pero los derechos y obligaciones y las capacidades son las mismas. Entonces se dice que se ha dado muchos casos, ¿verdad?, en los que las personas que alquilan sus locales, ya cuando ven un negocio próspero, con estabilidad, con créditos y con clientela permanente, lo que hacen es pedir el lugar, ¿verdad?, para montar su propio negocio de lo mismo, para quitarles, ¿verdad?, el negocio a quienes le alquilan. Entonces, la persona que está siendo arrendante tiene sus derechos,
pero debe de tomar en cuenta que el arrendante y el arrendador, ambos deben de estar de acuerdo antes de cualquier actividad de comercio. Entonces es por eso que es importante también crear un convenio o acuerdo, no solo de palabra, ¿verdad? Porque las palabras, como dice el dicho, ¿verdad?, se las lleva el viento. Y viéndolo desde un punto legal, se necesita tener evidencias establecidas de lo que un día puede alegarse. Bien, vamos a... Ay, acá casi no se ve mucho. Derecho a la clientela. El comerciante identifica a su clientela en función de sus operaciones que celebra, las que son identificadas según ciertas condiciones de crédito, precios y bonificaciones y servicios adicionales al producto, a través de los que se le logra una posición estable en el mercado. Muy bien, entonces acá tomamos en cuenta que toda persona denominada como comerciante tiene derecho a su clientela, a poder identificarla, a tratarla con condiciones de crédito, precios y bonificaciones del servicio. Entonces, basada en mi experiencia, yo les diría, ¿verdad?, que uno tiene sus clientes y uno aprende a tratarlos, ¿verdad? Es decir, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta su producto, ¿verdad? Y todos cambian. Entonces, por ende, ¿verdad?, el comerciante tiene el derecho a tratar a su clientela como mejor le parezca, tomando en cuenta siempre la integridad personal. Punto número 4, derecho a la preservación de la empresa. Se forma por el conjunto de normas legales que se prohíben el desmantelamiento, es que no veo tan bien, de las negociaciones en caso de juicio para el cobro de deudas, ya que está prohibido desmontar máquinas que se encuentran en producción, embargar la mercancía que se encuentra a la venta como medio para el cobro de obligaciones, debiendo en todo caso prevenirse a las empresas poniendo a un inventario en la caja para recibir los ingresos, con el deber de pagar los pagos esenciales y retener los remanentes. Muy bien. En el sistema del portal SAT, un remanente es un saldo a favor del cliente, ¿verdad? ¿Cómo les puedo explicar? A ver, por ejemplo, yo tengo 10 quetzales, voy y compro una Pepsi que vale 5 quetzales en la tienda. Pero para mi billete de a 10 no tienen sencillo. Entonces yo dejo el billete de a 10 y cuando vaya a la devolución del envase me van a dar el vuelto. Entonces, esos 5 quetzales de diferencia son el remanente. Es un saldo a favor del cliente. Pero esos 5 quetzales se convierten en remanente porque no me los están cobrando por el uso del envase. No se quedaron como bono en devolución al envase, sino que fueron condiciones del servicio, ¿verdad?, en el cual no había un vuelto o un sencillo para darme, en el que yo tuve o tomé la decisión de dejar esos 5 quetzales de vuelto. Por eso es que se convierte en un remanente. Entonces, en Guatemala, en el sistema del portal SAT, cuando un cliente presenta remanente, es un saldo a favor del cliente. Les explico esto para que podamos comprender el texto. Derecho a la preservación de su empresa. Acá existen 2 factores. El factor número 1 es que tenemos derecho a mantener nuestra empresa. Recuerden que en Guatemala no hay cárcel por deuda. Ese es uno de los derechos contenidos en el Código Civil.
Por ende, si nosotros tenemos una deuda multimillonaria a X persona y se nos ha complicado pagarle, ¿verdad? Hablando de una empresa, esta no puede venir, ir y desmantelar mi empresa o cobrarse por los medios y servicios o recursos que yo tenga en mi empresa. Sí puede llevar un proceso legal, pero en ningún momento pueden venir y quitar el material de trabajo. Muy diferente es cuando haya una institución bancaria en la que usted hace un convenio y firma tiene un nombre específico. Es a través de una empresa hipotecaria que se quitan los bienes o se cierra un negocio, pero este es un contrato directo con una agencia bancaria y usted al momento de firmarle ese contrato a ellos por deuda o por crédito, automáticamente cede esos derechos. Entonces por eso debemos de tener cuidado al momento de cualquier movimiento mercantil. Muy bien. Obligaciones principales de un comerciante. El anuncio de la calidad mercantil. Es decir, tenemos derecho obligación de anunciarnos, de hacer publicidad sobre los servicios, beneficios o producto que tiene nuestra empresa. La obligación número 2, obligación de llevar la contabilidad. Esto pues es un proceso en el cual debemos de cumplir con nuestra obligación tributaria, ya que toda actividad comercial tiene de la mano la obligación tributaria. Por ello decimos que consiste en el deber de conservar de manera organizada los documentos y evidencias de las operaciones que realiza el comerciante para poder demostrar que en cualquier momento todos los movimientos de su patrimonio. Es decir, recuerden que en Guatemala pues se ha escuchado mucho lavado de dinero, ¿verdad? Eso es lo que hacen los narcotraficantes. Por ende, para llevar un control de nuestro patrimonio empresarial o personal, necesitamos declarar nuestros impuestos legalmente. Los comerciantes, cuando son personas físicas que deben de llevar a cabo la contabilidad por sus operaciones realizadas, tales como las que como simples personas tienen o no tienen obligaciones de contabilizar sus actos privados. Es decir, que nosotros ahora en día, pues, un ejemplo que les pongo, consumimos, ¿verdad? Consumimos bastantes cosas, compramos un teléfono, podemos comprar un cargador, podemos comprar un libro, podemos comprar un par de zapatos, pero la empresa que a nosotros nos brinda ese servicio ya está pagando esos impuestos. Ahora bien, cuando nosotros tengamos nuestra propia empresa o nuestro propio negocio, nos vemos obligados a presentar nuestros impuestos para explicar de dónde ha surgido ese capital. Se dice que las sociedades mercantiles contabilizan todos sus hechos económicos mediante los siguientes libros. Ustedes mejor que nadie conocen el uso de estos libros. En cuanto a acá dice sociedades mercantiles, ese es un tema que vamos a ir viendo más adelante, que son las sociedades mercantiles. Por el momento aún no. Se dice el libro mayor, libro diario, libro de actas de asamblea, donde aparezcan las aprobaciones de la información financiera y los salarios de los administradores. Acá donde dice los salarios de los administradores también es conocido como la planilla de personal y libro de registro de socios. Esos son los libros que debe de manejar una empresa en registros contables para evidenciar sus operaciones mercantiles.
Acá tenemos las últimas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. La número 3, obligaciones de conservar su correspondencia. Relativa a sus operaciones mercantiles, tanto la recibida como la copia de la enviada a sus clientes o proveedores. Normalmente esta correspondencia puede ser virtual, digital o física, que incluye documentos de comercio como contratos que se convierten en elementos de contabilidad porque son evidencia de los negocios realizados. Se dice que tenemos la obligación de conservar todo documento digital o físico que evidencie las actividades económicas realizadas. En varias de las oficinas contables de la ciudad capital se maneja un archivo de 5 años. Sin embargo, basados en ley, se puede establecer que el mínimo es de 5 años y el máximo es de 10 años, ¿verdad? De hecho, pues tener un archivo o documento de todo lo que se trabaja por cliente es muy importante. Recuerden que al momento de algún descontento, desacuerdo, problema o conflicto, nosotros necesitamos evidenciar cada paso, cada proceso que se hizo. Por ende, guardar, ¿verdad?, los archivos o documentos en los cuales esto puede evidenciarse es de suma importancia. Obligación número 4 dice obligación de especular, que implica la búsqueda de ganancias mediante la toma de riesgos en incluir mercado. Esta obligación equivale al deber de buscar ganancias de acuerdo a las condiciones de mercado. Es decir que muchas veces los ingresos económicos dependen de la canasta básica, ¿verdad? Si fuera un comerciante que trabaja con verduras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces deben de mantener un precio estable todos los vendedores. Por ende, a esto se le conoce como especulación financiera, en el cual todo comerciante tiene que estar de acuerdo. E incluso, ¿verdad?, en una empresa, por ejemplo, lo que es el servicio del gas o de gasolina o diésel o cualquier industria, ¿verdad?, se mantiene casi que un precio bastante cercano entre empresas, esto con el fin de mantener una estabilidad económica. A esto se refiere la obligación número 4. La obligación número 5, obligación de publicidad. La publicidad, más que ser un derecho de un comerciante, está obligado a hacerlo, que consiste en que las sociedades mercantiles, bueno, acá hablamos de los comerciantes, las sociedades mercantiles las dejamos para más adelante, se inscriban al registro público de comercio correspondiente a la ciudad donde se ubique su domicilio social, ¿verdad? Entonces acá tomamos en cuenta la publicidad, ya sea de una persona individual, de un negocio individual o de una sociedad mercantil. Más adelante vamos a ver qué son las sociedades mercantiles. Entonces, chicos, llegamos a la actividad del día de hoy. Instrucciones, únicamente vamos a investigar y responder las siguientes preguntas. Son 5 preguntas las cuales ustedes van a hacer, ¿verdad?, como actividad de esta clase. Pueden tomar nota de toda la clase en su cuaderno y al final realizar esta actividad, tomar fotografías o evidencias y subirla a la plataforma de Classroom, ya que es el espacio habilitado para el control de sus tareas. Para mí es un gusto saludarles. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema, pueden incluirla acá en su actividad y yo con gusto se las estaré respondiendo. Feliz día, jóvenes, es un gusto saludarles.